primero vamos a ver un resumen de lo que se vio en el taller de ISR para principiantes. Muy bien, ¿qué es el impuesto sobre la renta? El ISR es una contribución directa que deben pagar obligatoriamente tanto las personas físicas como morales por los ingresos que percibimos, ¿ok? Este es un impuesto que literalmente pues todos pagamos al momento de percibir o de tener alguna percepción, ¿vale? Ahora, vamos a ver muy rápido el procedimiento básico para el cálculo de ISR. Esto es con un ejercicio de una tabla mensual, ¿ok? Esto es solamente de repaso. Nosotros ya determinamos con anterioridad nuestra base gravable. Recordemos que existen conceptos que están exentos y algunos que están grabados. Eso ya lo vieron en el taller pasado. Si no lo he visto, los invito a que vean el video. Está en nuestro canal de YouTube. Aquí tenemos, ok, una base gravable por 5,000 pesos. El primer paso será buscar esta base gravable en nuestra tabla de ISR en los rangos de límite inferior y el límite superior. Para este caso, los 5,000 pesos se posicionan en el segundo renglón de nuestra tabla de ISR, por lo que vamos a tomar el dato del límite inferior, ¿ok? Que para este caso son 644.59, ya que los 5,000 están en este rango. Una vez que hemos encontrado nuestro límite inferior, lo que vamos a hacer es que le vamos a restar este límite a nuestro ingreso mensual gravable, ¿vale? Esto nos va a dar como resultado algo llamado excedente sobre el límite inferior. Ahora, una vez que ya tenemos este dato, tenemos que aplicarle la tasa que viene en nuestra tabla de ISR, que se encuentra en el mismo renglón donde se posiciona nuestro ingreso gravable, que para este caso la tasa es del 6,4%. ¿Ok? Le vamos a multiplicar esta tasa, a nuestro excedente y esto nos va a dar como resultado un impuesto llamado impuesto marginal. Este no es el impuesto final. Aún hay que sumarle algo llamado cuota fija, que este mismo dato lo vamos a encontrar en el renglón donde se posicionan nuestros ingresos gravables. Y bueno, para este caso es de 12,38. Estos mismos 12,38 se los vamos a sumar a nuestro impuesto marginal y esto nos va a dar como resultado el ISR de la tarifa. ¿Ok? Como se habrán dado cuenta, pues este proceso es muy básico, es un cálculo sencillo de ISR. Adicional a esto, hay que considerar algo llamado subsidio para el empleo. ¿Qué es el subsidio para el empleo? Bueno, este es un estímulo que el gobierno brinda a través de los patrones a los trabajadores que pues tienen un ingreso muy bajo, ¿ok? Los trabajadores que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos tendrán derecho a este estímulo llamado subsidio para el empleo. Esto siempre va a depender de que sus ingresos mensuales no rebasen 7,382.34 pesos para este año 2021. Sabemos que el salario mínimo va aumentando y que las tablas de subsidio a veces cambian. Por eso hay que estar al pendiente de que no cambie nada. Ahora, las primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones no gozarán de este beneficio. Si el subsidio es menor al ISR, el patrón retiene la diferencia y la entera al SAT. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y si el subsidio es mayor al ISR que si el subsidio es mayor al ISR, el patrón debe de entregar al contribuyente de manera directa la diferencia. Vamos a ver de manera muy rápida el cálculo. Ahora, recordemos que en nuestro ejercicio que acabamos de ver de ISR teníamos un ingreso mensual gravable por 5,000 pesos. Esto lo deberemos de buscar en nuestra tabla de subsidio. Para este caso, los 5,000 pesos se posicionan en este renglón, en el de los 4,717.19 y el límite superior de 5,335.42. Por lo que podemos ver que aún le corresponde un subsidio por los ingresos mensuales a este trabajador por 324.87. Este subsidio causado no es el que le vamos a pagar al trabajador. Lo que tendremos que hacer es restarle al ISR que ya determinamos este subsidio que le corresponde, ¿vale? Si la resta nos da
un resultado negativo, será porque tenemos que regresarle o entregarle subsidio al trabajador, subsidio en efectivo, ¿ok? Y si sale positivo, es ISR que le debemos de descontar, pero ya será menos ISR que el que determinamos en la tabla de ISR debido a que le estamos aplicando un subsidio. ¿Ok? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, perdón. Aquí ya determiné el ISR de la tarifa, que es el que ya habíamos hecho. Ya tengo el subsidio que le corresponde a mi trabajador. Y bueno, hago la resta. Le voy a restar al ISR de la tarifa el subsidio causado, lo que me da como resultado un resultado negativo, por lo que le tengo que entregar al trabajador este subsidio por 33.74. ¿Ok? Muy bien. Ahora que ya vimos un repaso de manera muy general de lo que se vio en el taller, vamos a entrar a temas nuevos. El primer tema que vamos a ver el día de hoy es el cálculo de ISR para la liquidación. ¿Ok? Ahora, el ISR de la liquidación. Al igual que el finiquito, a los pagos por liquidación también se les debe calcular un ISR correspondiente. Ojo, este ISR por liquidación es independiente al que se calcula en el finiquito. ¿Ok? Según el artículo 93 de la ley del ISR, los pagos por separación están exentos 90 UMAS por cada año de servicio. Es decir, que si yo trabajo un año, me va a corresponder que me exenten 90 UMAS. Si trabajo 2 años, me va a corresponder que me exenten lo de 2 años, que son 180 UMAS, ¿vale? Y así va a depender de los años de antigüedad que tenga el trabajador. Cada fracción de antigüedad superior a 6 meses se considerará un año completo para la determinación del monto exento, ¿ok? En este caso, la exención se determinará por el total de la suma de los pagos por separación. Es decir, si estoy pagando 90 días por año, 20 días de indemnización y la prima de antigüedad, se tendrán que sumar los tres conceptos para determinar la parte exenta y la parte gravada. Esto es bien importante. Ahora, ¿cómo se calcula el ISR de la liquidación? Y aquí es donde debemos de empezar a poner atención, ¿vale? Eh, lo primero es que se deberá determinar el importe exento. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, multiplicamos la UMA por 90. Esto nos va a dar como resultado lo de un año. Ahora, después vamos a multiplicar por los años de servicio que tiene nuestro trabajador. Esto nos va a dar como resultado un importe de exención. ¿Ok? El segundo paso será, una vez que determinamos el importe grabado de la indemnización, debemos de restar ese importe exento al total de los pagos por separación y esto nos va a dar un importe grabado de indemnización. Este dato es el que vamos a considerar para el cálculo de ISR, el importe grabado de indemnización. El tercer paso será determinar la tasa de ISR que vamos a aplicar a nuestros ingresos por indemnización. Ahora, ¿cómo se saca este? El ISR de la tarifa de los ingresos ordinarios lo vamos a dividir entre los ingresos ordinarios grabados y esto nos va a dar una tasa de indemnización. Yo sé que ahorita en términos esto suena tal vez un poco complejo, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a ver en un Excel para que quede muchísimo más claro. Como último paso, vamos a determinar el ISR de la indemnización. Eh, el importe grabado de la indemnización lo vamos a multiplicar por la tasa que nos resultó de determinar el ISR de la tarifa entre los ingresos ordinarios grabados, ¿vale? Y esto nos va a dar como resultado el ISR de la indemnización. Ahora, para que quede muchísimo más claro, vamos a hacer esto en un Excel. Déjenme cambiar de pantalla y vamos a hacer el ejercicio para que quede muchísimo más claro.
Mientras abro mi Excel, me gustaría comentarles, por si preguntan, nosotros les vamos a compartir tanto los archivos en Excel como la presentación y la grabación de este taller, ¿vale? Ahora, eh, aquí no me voy a detener a hacer el cálculo de la liquidación porque lo que nos interesa en esta capacitación es el cálculo del ISR. Pero nada más para explicarles aquí de manera muy rápida, vamos a hacer el ejercicio de José María Gutiérrez. Él es un analista de datos y tiene un sueldo mensual de 7,500 pesos. ¿Ok? José María tiene tiene una antigüedad, perdón, de 1,96 años, por lo que si redondeamos esto, sabremos que su antigüedad ya es por 2 años para el tema de los exentos que vamos a considerar en la liquidación. ¿Ok? Su salario de año integrado, su salario para la prima de antigüedad y bueno, aquí yo ya hice la determinación, le voy a pagar los 90 días por año, los 90 días de indemnización, perdón, la prima de antigüedad y los 20 días por año, ¿vale? Este es el total de los pagos por indemnización que le voy a dar a José María. Ahora, vamos a determinar el ISR de este trabajador. Aquí vamos a poder visualizar en primer plano los conceptos que le estoy pagando, que son los 90 días por año, perdón, los 90 días de indemnización, la prima de antigüedad, más los 20 días por año. Lo que voy a hacer es sumar todos estos conceptos, porque recordemos que para determinar el exento, sumo todos los conceptos. Y lo primero que voy a hacer es poner la antigüedad que tiene mi trabajador redondeado. En la hoja anterior recordemos que tenía 1,90 y tantos de antigüedad, por lo que se redondea a 2. ¿Vale? Ahora, 90 UMAS. Esto es lo que le tocaría a mi trabajador José María por un año de servicio. Lo que hice fue multiplicar la UMA por 90. Son los 90 días por año de servicio. Después de esto, lo que hice fue multiplicar los años de antigüedad por el importe exento por cada año de servicio. Y esto me va a dar como resultado el importe exento que debo de aplicarle al total de los ingresos por separación que le estoy pagando a mi trabajador. ¿Ok? Ahora, ya tengo el importe exento. Lo que voy a hacer es literalmente al total de ingresos por indemnización le voy a restar la parte exenta y me va a dar como resultado el dato de la base gravable que debo de considerar para la liquidación. Sobre este dato es que vamos a considerar el cálculo de la liquidación. ¿Vale? Ahora, Eh, como primer paso, ¿qué nos decía en nuestra presentación? Lo primero que debemos de hacer es determinar un ISR por los ingresos totales. Veamos lo que nos dice nuestra presentación. Ya determinamos la parte exenta, la parte grabada y después nos dice, el ISR de la tarifa de los ingresos ordinarios lo vamos a dividir entre los ingresos ordinarios. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Primero debemos de determinar cuánto fue de ingresos ordinarios. Normalmente los ingresos ordinarios nada más los consideramos con el dato del sueldo. El sueldo mensual serían nuestros ingresos ordinarios, que son 7,500 pesos. ¿Vale? Y lo que hice literalmente es hacer el cálculo sobre la tabla mensual, ¿vale? Y esto me va a dar un ISR. Esto es bien importante, por eso es que era bien importante, perdón, ver el resumen del primer curso, porque aquí estamos aplicando literalmente el cálculo sobre la tabla mensual. Esto nos va a dar un ISR. Lo que tengo que hacer es dividir el ISR entre
mis ingresos ordinarios. Y esto me va a dar una tasa, tal y como lo dice mi paso. El ISR de la tarifa de los ingresos ordinarios lo voy a dividir entre los ingresos ordinarios grabados. Esto me va a dar una tasa de ISR, que es esta misma que podemos visualizar aquí. ¿Vale? Ahora, ya tengo mi importe grabado de liquidación, que es el que determinamos aquí después de restar la parte que estaba exenta. A estos ingresos le voy a aplicar la tasa que ya determiné aquí arribita en el paso que vimos anteriormente. Literalmente es multiplicar los ingresos grabados de la liquidación por la tasa. Y esto nos va a dar como resultado el ISR de mi liquidación. Como verán, ya viéndolo en un Excel, el cálculo no es tan complicado. El problema a veces son los términos que se utilizan. Pero este es el proceso y bueno, así es como se determina el ISR de la liquidación. Volvamos a nuestra presentación. Ahora, veamos el cálculo de ISR por reglamento. Reglamento de la ley del ISR. Este cálculo de ISR es más justo y equitativo, ya que ya que la tasa se calcula con una proyección mensual y se obtiene una tasa, la cual se aplica al aguinaldo o al cálculo de PTU. ¿A qué se refiere este punto? Y es bien importante dejarlo claro. El cálculo del reglamento lo vamos a utilizar para este tipo de conceptos. Cuando se pagan conceptos que, por ejemplo, son solamente una vez al año, como el aguinaldo o el PTU, ¿vale? Otra ventaja es que se tiene bien identificado el origen del ISR, del aguinaldo o del PTU. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? El proceso de cálculo puede ser complicado, la verdad es que es un poco largo y muchas veces se tiene que hacer por fuera del sistema de nómina, ya que la mayoría de los sistemas pues no tienen implementado este tipo de cálculo. Runa sí lo tiene. Es muy complicado de explicar a veces a los empleados, por lo mismo de que el proceso es muy largo. Perdón. Por eso a veces pues muchas empresas lo aplican sobre el artículo 96. Pero bueno, como les comento, la gran ventaja que tiene esto, adicional a las que vemos aquí, es que las diferencias a final de año para determinar el ajuste anual de ISR y las diferencias de nuestros trabajadores van a ser menores con este cálculo de reglamento cuando lo aplicamos a aguinaldo o a PTU. Muy bien. Ahora veamos los pasos para el proceso de cálculo del ISR por reglamento. La verdad es que los pasos sí son un poco largos, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a hacer de manera muy sencilla en un Excel para que quede súper claro y no existan dudas. El primer paso sería determinar el importe grabado mensual, ¿vale? El importe grabado mensual, el importe grabado total se divide entre 365 y se multiplica por 30.4. A este lo llamaremos importe grabado mensual. Esto, ¿cómo lo podemos hacer gráficamente? Vamos a tomar el importe grabado, por ejemplo, de nuestro aguinaldo, del aguinaldo de nuestro trabajador, y ese lo vamos a dividir entre 365 para sacar la proporción diaria. ¿Ok? Una vez que tenemos la proporción diaria, vamos a multiplicar esa proporción por 30.4 para sacar la proporción mensual del año. ¿Vale? Y ese va a ser nuestro importe grabado mensual. El segundo paso va a ser obtener una base mensual. Al importe grabado mensual que ya determinamos de aguinaldo, le vamos a sumar el ingreso ordinario que tienen los trabajadores.
Recordemos, se los acabo de comentar, el ingreso ordinario en este caso solamente sería el sueldo mensual, es decir, el aguinaldo o la proporción de aguinaldo mensual, más los ingresos ordinarios nos van a dar como tal nuestra base mensual. ¿Ok? El tercer paso será determinar el ISR. Se obtiene el ISR del artículo 96, es decir, el cálculo normal de la tabla de ISR mensual de los ingresos ordinarios más el importe grabado mensual. Ese es el primer cálculo de ISR que vamos a hacer. Después, vamos a determinar en el cuarto paso el ISR por los ingresos ordinarios nada más. ¿Ok? El primero es ingresos ordinarios más aguinaldo. El segundo cálculo es solamente ingresos ordinarios. Ahí ya tenemos dos ISRs. El quinto paso sería hacer una resta de la diferencia entre ambos ISRs. ¿Ok? Se va a calcular la diferencia entre el ISR de los ingresos totales menos el ISR de los ingresos ordinarios. El sexto paso será obtener una tasa de ISR. ¿Cómo se obtiene esta tasa? Bueno, se obtiene una tasa que resulta de dividir la diferencia de los ISRs del punto anterior entre el importe grabado mensual. El resultado se va a multiplicar por 100 y se va a expresar en porcentaje. Es decir, ya obtuvimos una diferencia de ISRs. Eso lo vamos a dividir entre el total de ingresos grabados mensuales, es decir, los ingresos ordinarios más aguinaldo. Eso lo dividimos y nos va a dar una tasa. Y por último, vamos a obtener el ISR por reglamento. La tasa que ya obtuvimos la vamos a multiplicar por el importe grabado total y este resultado nos va a dar el ISR determinado por reglamento. ¿Ok? Ahora, fue la explicación de los pasos de manera muy textual. Ahora vamos a verlo en un Excel para que quede muchísimo más claro. Voy a hacer un poquito más grande esta pantalla para que todos lo podamos ver. Ok, muy bien. Vamos a ver el ejemplo de Juan. Juan es mi trabajador. Y bueno, vamos a suponer que vamos a calcular el aguinaldo del año 2021. Es decir, que la fecha de inicio de año es del 1 de enero al 31 de diciembre de este mismo año. La UMA para este año es de 89.62, ¿vale? Ahora, Juan entró el 30 de abril del año 2021. Su salario diario es por 1,500 pesos. Sus días de aguinaldo, de acuerdo a la política que tiene mi empresa, es que le pagamos 15 días de aguinaldo. Y bueno, yo ya hice el cálculo. Juan nada más trabajó de este año 246 días. ¿Por qué? Pues porque ingresó el 30 de abril de este año. Entonces no me trabajó todos los 365 días. Lo primero que voy a hacer es literalmente el cálculo del aguinaldo, ¿no? Voy a multiplicar el salario diario por los 15 días de aguinaldo que le corresponden por política. Esto me va a dar un aguinaldo completo, es decir, si me hubiera trabajado Juan los 365 días del año. Lo que voy a hacer después es dividir este importe entre 365 para sacar el importe diario de aguinaldo, que en este caso es de 61.64. Una vez que ya determine el importe diario, voy a multiplicarlo por los días que trabajó Juan del año 2021, que en este caso son 246. Esto me va a dar el proporcional de aguinaldo que le tengo que pagar a Juan, ¿vale? Por, bueno, su parte proporcional, ¿no? Ahora, ya determiné mi aguinaldo. Esto fue muy sencillo. Lo que voy a hacer primero, de acuerdo a los pasos que ya vimos, es, voy a obtener el salario mensual, es decir, los ingresos ordinarios que tiene Juan. Aparte, tengo
el aguinaldo que le corresponde a Juan. Voy a determinar cuánto fue exento de este aguinaldo. Recordemos que de acuerdo a la ley del ISR, el aguinaldo está exento sobre 30 UMAS, ¿vale? 30 UMAS por año. Entonces, este es mi aguinaldo exento. Lo que voy a hacer es literalmente una resta. Al total de aguinaldo que le corresponde, le voy a restar la parte que está completamente exenta de ISR. Y esto me va a dar un aguinaldo grabado, ¿vale? Ahora, lo que voy a hacer es dividir el aguinaldo grabado entre 365 por 30.4. ¿Por qué hice esto? Literalmente, dividí el aguinaldo anual grabado entre 365 para sacar la proporción diaria que le correspondería de aguinaldo grabado. Después lo multipliqué por 30.4. ¿Para qué? Para sacar la proporción mensual grabada que le corresponde a Juan, ¿vale? Ahora, la primera regla o el primer cálculo que tenemos que hacer, recordemos, es calcular el ISR del aguinaldo proporcional mensual más los ingresos ordinarios, que para este caso son 45,000 pesos. Lo que voy a hacer es determinar el cálculo de ISR sobre el artículo 96. Entonces vamos a buscar los 46,039.08 en nuestra tabla mensual de ISR, que para este caso está posicionado aquí. Vamos a tomar el dato del límite inferior. Y recordemos, el cálculo básico es a nuestra base gravable le restamos el límite inferior. Esto nos va a dar un ingreso excedente. Vamos a buscar la tasa a aplicar de acuerdo al rango de ingresos que tiene nuestro trabajador, que es de 46. Entonces está aquí, la tasa es del 30%. Perdón, punto 30, porque es tasa. Entonces voy a multiplicar el ingreso excedente por la tasa. Y esto me va a dar un impuesto marginal. Ahora a esto hay que sumarle la cuota fija que le corresponde, que en este caso es de 7,980.73. Y recordemos que hay que sumar el impuesto marginal más la cuota fija. Esto nos va a dar un impuesto de la tarifa. Y también deberíamos de considerar el subsidio para el empleo, que no creo que le toque subsidio para el empleo a este trabajador por los ingresos que tiene, que son 46,000 pesos. Si vemos en la tabla de subsidio, pues ya no le correspondería, ¿no? Ya es el subsidio causado o correspondido, ya es de cero. Entonces, pues no vamos a considerar subsidio para este trabajador, por lo que solamente le descontaríamos, bueno, le correspondería al trabajador 9,031.18 de ISR por los ingresos ordinarios más su aguinaldo mensual proporcional, ¿vale? Este es el primer paso o el primer cálculo. El segundo cálculo es determinar el mismo proceso de ISR, pero nada más por los ingresos ordinarios, que en este caso los ingresos ordinarios son por 45,000 pesos. Vamos a determinar ahora el ISR por esto. Mismo proceso, cálculo de ISR sobre el artículo 96. Buscamos los 45,000 pesos en nuestro rango y se encuentra en el mismo. Entonces vamos a tomar el dato del límite inferior. Restamos los ingresos ordinarios, el límite inferior. Esto nos da como tal un ingreso del excedente. A esto hay que aplicarle la tasa, que es del punto 30. Y nos va a dar
un impuesto marginal. A esto hay que sumarle la cuota fija. En este caso es de 7.980. Me dan 8.719.45. Recordemos que pues por estos ingresos no le corresponde subsidio. Entonces, pues el ISR por los ingresos ordinarios sería de 8.719.45. Ahora, ya determinamos nuestros dos ISRs. El ISR del aguinaldo proporcional más los ingresos ordinarios y el ISR que nada más correspondía por los ingresos ordinarios. Lo que hay que hacer es hacer una resta, ¿vale? Voy a restarle al el ISR de los ingresos ordinarios más el proporcional de aguinaldo, el ISR de nada más los ingresos ordinarios, ¿vale? Y esto me va a dar una diferencia de 311.72. Ahora, ¿qué hay que hacer? A esto le voy a, le voy a, perdón, a la diferencia de los ISRs que nos dio, es decir, a estos 311.72, los voy a dividir entre el aguinaldo grabado mensual, ¿vale? Es este entre este, ¿ok? Y el resultado me va a dar una tasa, que es esta que tenemos aquí, una tasa del 30% o del punto 30. Con esta tasa, lo que voy a hacer es literalmente multiplicar esta tasa por el aguinaldo grabado. Veamos. La tasa por el aguinaldo grabado. Y esto me va a dar como resultado el ISR a descontar que tengo que aplicar en mi aguinaldo. Esto lo resto al total de aguinaldo, al exento y grabado, y me va a dar como resultado el aguinaldo neto que debo de pagar. ¿Ok? Como se habrán dado cuenta, este proceso es un tanto largo. Sin embargo, ¿tiene su beneficio? Sí, sí tiene su beneficio, ya que a final de año en el ajuste anual las diferencias van a ser menores que aplicando cálculo por artículo 96. ¿Ok? Muy bien. Regresemos. Ahora, veamos el tema del ajuste mensual del subsidio causado. Este tema está muy interesante. ¿Qué es el ajuste al subsidio causado? Bueno, los patrones están obligados a realizar un cálculo de manera mensual sobre los ingresos de los trabajadores, mejor conocido como ajuste mensual de subsidio causado, ¿vale? Donde se considerará la base de los ingresos del trabajador y las aplicaciones de subsidio causado en caso de haberle correspondido o pagado de más. Es decir, si durante el mes mi trabajador tuvo subsidio, pero al momento de hacer el ajuste mensual de ISR, me doy cuenta que le di subsidio de más a mi trabajador, es decir, que le pagué subsidio de más o que le apliqué subsidio causado de más. Lo que nos dice esta nueva regulación es que debo de ajustarle ese subsidio, es decir, si le di de más, ahora tengo que descontárselo, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el sustento de ley para este ajuste? El SAT publicó en su página, el día 14 de octubre del 2016, el nuevo apéndice número 7, que está titulado como el procedimiento para el registro del ajuste del subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes, el cual entró en vigor el día 1 de enero del año pasado, del año 2020. En el apéndice que acabo de mencionar, se indica el procedimiento a seguir de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del subsidio para el empleo. ¿Ok? Ahí está el sustento de ley por si lo quieren consultar. Eh,
De todos modos, todo este procedimiento, ahorita se los voy a explicar, es igual un poquito largo, es un tanto enredoso, pero bueno, así lo está requiriendo como tal el SAT y debemos de respetar este procedimiento. Ahorita van a ver por qué es un tanto enredoso. Muy bien, el proceso para el ajuste al subsidio causado mensual. Vamos a realizar el cálculo sobre un ejemplo donde en la primera quincena al trabajador se le consideró un subsidio por los ingresos de esa quincena. Veamos este ejemplo. Aquí al trabajador, bueno, se le pagó un sueldo por 2,298.24. Le apliqué la tabla quincenal de ISR y me dio un subsidio por 41.94, ¿vale? Aquí en el segundo recuadro, en este cuadro chiquito, pueden ver que me dio un ISR de la tarifa por 132.84, de acuerdo al cálculo del artículo 96, que es el cálculo básico. Busqué en la tabla de subsidio y sí me dio un subsidio causado o correspondido por 174.78. Hice la resta del ISR de la tarifa menos el subsidio causado y me dio como resultado un resultado en negativo, por lo que me decía que tenía que pagarle un subsidio por 41.94. ¿Ok? Hasta aquí, bueno, mi primera quincena le pagué el subsidio porque le correspondía de acuerdo a los ingresos. Sin embargo, vamos a la segunda quincena. Sin embargo, en la segunda quincena del mes, el trabajador percibió un pago extra a su sueldo, es decir, a su ingreso ordinario, por lo que los ingresos mensuales del trabajador, ingresos mensuales, se incrementaron y por ende ya no le corresponde el pago del subsidio que le había dado en la primera quincena, ¿vale? Por lo que es mi obligación como patrón ajustarle dicho pago de subsidio que le di de más. ¿Vale? Veamos el ejemplo aquí. Tiene su sueldo en la segunda quincena por el mismo importe que tiene en la primera quincena. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Ah, pues este trabajador es vendedor y le pagué comisiones por 4,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues ya los ingresos mensuales incrementaron y pues yo no sabía que en la segunda quincena le iba a pagar comisiones. Entonces, pues ya incrementaron los ingresos mensuales. Estoy haciendo en la segunda quincena mi ajuste mensual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Meto el total de ingresos mensuales a mi tabla de ISR, ¿vale? Y me está diciendo que el ISR de la tarifa mensual debe ser por 661.32 y que por los ingresos mensuales, aquí está el primer tema. Subsidio causado. No le correspondía darle subsidio causado. Por ende, si yo resto el subsidio causado menos el ISR de la tarifa mensual, pues nada más le tenía que haber descontado ISR y no debía de haberle pagado este subsidio que le pagué en la primera quincena. Si se dan cuenta aquí, pues también tiene un subsidio causado que no le correspondía. Entonces, en este tipo de casos es donde tenemos que hacer el ajuste al subsidio que le di al trabajador. Bueno, ¿y cómo se hace este proceso? Pues vamos a verlo. Son varios pasos a seguir. Pongan atención. Si se pierden, no se preocupen. Como les comento, les vamos a compartir la presentación y el video de esta capacitación para que puedan repasar este proceso. ¿Ok? El primer paso, antes de entrar con estos pasos que vemos aquí en la presentación, el primer paso sería descontar el ISR que debí de haber descontado por los ingresos mensuales, ya que como habrán visto, en la primera quincena no le desconté ISR, le di subsidio. Y en el ajuste mensual me está diciendo que debo descontarle el ISR. Entonces, primer paso, le voy a descontar el ISR que debí de haberle descontado, que son los 661.32 pesos. Después, ¿qué nos dice? El primer paso sería, el primer paso del ajuste al subsidio. Ajustar el subsidio causado entregado de más. Recordemos,
¿Cuánto le di de subsidio pagado de más? Subsidio causado, perdón, 174.78 pesos. Esto no le correspondía. Entonces, hay que descontárselo. Se debe descontar el subsidio causado que se otorgó de más. Para ello, se debe generar un concepto con la clave SAT de deducción 107, ¿ok? Esta clave se llama ajuste al subsidio causado, reflejando el importe del subsidio causado que se otorgó de más. En este caso, son los 174.78 que entregué en la primera quincena. Aquí están, ¿ok? Ahora, segundo paso. Vas a descontar el ISR que no se aplicó. Es decir, es necesario reconocer el ISR que se dejó de retener en el primer periodo por haber otorgado el subsidio para el empleo que no le correspondía al trabajador. Es decir, aparte de descontarle el subsidio causado, debes de descontarle el ISR que no le descontaste porque le diste el subsidio. Para registrarlo, se debe generar un concepto con la clave SAT de deducción 002, la misma de ISR. Esto es adicionar al ISR que se debe descontar por los ingresos del mes. Si nos damos cuenta, aquí en este ejemplo, estoy descontando el ISR del periodo, que es por 661.32. Pero adicional, estoy agregando la clave el SAT 002, que es la misma, por el ISR que no desconté en la primera quincena, que es por 132.84. Aquí está. Este ISR debiste habérselo descontado, pero no se lo desconté porque le di el subsidio causado. ¿Ok? Ok. Ahora, si nos damos cuenta, pues bueno, le estoy descontando bastante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la guía de llenado y la ley del ISR? Deberás agregar una percepción en otros pagos por el ISR ajustado por subsidio. Es decir, al registrar el ISR por el ajuste al subsidio mensual, se está aplicando nuevamente el descuento del importe. Es decir, aquí yo ya estoy descontando el ISR mensual, que es de 661.32, que es lo que le corresponde por todo el mes. Y aparte, le estoy descontando el ISR que no le desconté en la primera quincena, entonces le estoy descontando de más ISR, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el SAT? No, no se lo descuentes. Bueno, sí, perdón. Sí descuéntaselo, pero balancealo con un pago en el apartado de otros pagos con la clave SAT 007 ISR ajustado por subsidio y vas a poner literalmente la misma cantidad de ISR que no descontaste. ¿Por qué? Pues porque ya estás descontando con la clave 002 el ISR de todo el periodo que son los 661. Por eso, para que no descuentes doble ISR. ¿Ok? Sé que es un poco confuso, pero así nos lo está pidiendo el SAT que lo apliquemos y que así lo timbremos en el recibo de nómina. Adicional a esto, ¿qué más debo de hacer? Descontar el subsidio pagado de más. Es decir, aparte del subsidio causado que apliqué de más, recordemos que le di en efectivo al trabajador subsidio que no debí de haberle pagado. Vamos al ejemplo. Aquí, en la primera quincena, le pagué subsidio por 41.94. Este subsidio ni debí de habérselo pagado en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Pues tienes que ajustarle el subsidio al empleo que le diste. Se deberá descontar el concepto correspondiente al ajuste al subsidio efectivamente entregado y que no le correspondía. Se debe identificar con la clave SAT de deducción 071, ajuste en subsidio para el empleo. Así debes de agregarlo a tu nómina. Y aquí podemos verlo, yo ya lo agregué,
clave 071, ajuste al subsidio para el empleo con el importe de subsidio que pagué en la primera quincena, los 41.94. ¿Ok? Muy bien. Ahora, sucede algo muy parecido, ¿no? Agregar una percepción en otros pagos por el concepto de subsidio entregado. ¿Esto por qué? Pues porque ya lo estás descontando en el ISR del periodo, ya le estás descontando todo. Entonces dice, debido a que el subsidio entregado ya se encontraba incluido en el concepto 071, ajuste al subsidio causado, es decir, ya le estoy descontando aquí el subsidio que le apliqué. ¿Para qué otra vez le estás descontando la diferencia de subsidio que entregaste en efectivo? Ya lo estás descontando en el subsidio causado. Entonces, para hacer la balanza, págalo en otros pagos con la clave 008, subsidio entregado que no le correspondía al trabajador. Y aquí literalmente estás matando la deducción con la percepción y solamente queda como tal la deducción al ajuste al subsidio causado, que esto sí no le correspondía y que se lo aplicamos. ¿Ok? Ahora, yo sé que esto es muy complejo y que es un tanto tedioso. ¿Por qué? Pues porque al final del día lo único que realmente estaríamos descontando es el ajuste al subsidio causado. Pero la guía de llenado SAT nos lo está pidiendo así. Para poderlo timbrar de manera correcta, tenemos que hacer toda esta balanza de conceptos en nuestro recibo de nómina. ¿Ok? Vamos a hacer el mismo ejemplo en un Excel para que quede más claro. Déjenme moverme a mi Excel. Denme un momento. Ok. Déjenlo un poquito más pequeño para que alcanzamos a ver todo. Muy bien. Ahora, tenemos el ejemplo ya de manera más gráfica. Vamos a hacerlo. Muy bien. La primera quincena tenemos nuestro sueldo. Este ingreso grabado lo metí a la tabla de ISR quincenal. Esto me dio como resultado esto de ISR de la tarifa, esto de subsidio causado. Hice la resta, ¿vale? ISR de la tarifa menos subsidio causado y me dio como resultado que en la primera quincena debí de haberle pagado subsidio. Ya se lo pagué. Ahora, segunda quincena, ¿qué fue lo que sucedió? Le dimos las comisiones. Aquí los ingresos son mayores. Lo que se hace literalmente en la segunda quincena, cuando tenemos configurada nuestra nómina para que se haga ajuste mensual de ISR, es literalmente meter los ingresos de la primera más los de la segunda a la tabla mensual y restamos, ¿no? Aquí podemos verlo. Esto fue lo que me dio como resultado de la tabla mensual, los 661.32. Esto es por los ingresos tanto de estos como de estos. Y hice una resta. Ahora veamos. Tengo una diferencia de ISR de la tarifa. ¿Por qué? En la primera quincena debí de haberle aplicado este ISR de la tarifa y no se lo apliqué, por lo que debo de descontarle el ISR de todo el mes. Ahora, tengo un subsidio causado que, de acuerdo a mi tabla mensual, no debí de haberle aplicado. Y en la primera quincena sí se lo apliqué, que fue por 174.78. Por lo que este importe debo de descontárselo, ya que de acuerdo a la tabla mensual no le correspondía. Debo descontárselo. Y por último, le di un subsidio que tampoco le tocaba. Entonces, este también debo de restárselo. Ahora, veamos de manera más gráfica de este lado cómo debo de hacer este ajuste. Voy a borrar los conceptos y los vamos a ir agregando uno por uno.
El primer paso, ¿qué sería? Bueno, ya me di cuenta que de acuerdo a, a los ingresos mensuales, no debí de haberle pagado ni aplicado subsidio. Debí de haberle descontado el ISR. Entonces, lo que tengo que hacer en la segunda quincena es, primero, descontarle el ISR del periodo, que en este caso pues va a ser por 661.32. ¿Por qué? Porque no le desconté en la primera quincena su ISR que le correspondía. Segundo paso, nos dice, vas a descontar el ISR de la tarifa que no descontaste. ¿Cuál es este? Pues el ISR de la tarifa de la primera quincena. ¿Ok? Ahora, nos está diciendo, bueno, sí, pero pues aquí tú ya estás descontando el ISR por todo el mes. ¿Para qué le vuelves a descontar el ISR? Balancealo y dale la percepción por ese mismo ISR con la clave 007 ISR ajustado por subsidio. Y vas a poner el mismo importe que estás descontando. Aquí si se dan cuenta, pues ya estamos matando este con este. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Nos dice, vas a ajustar el subsidio causado que aplicaste de más. Si nos damos cuenta, aquí yo apliqué un subsidio causado por 174.78, que de acuerdo a los ingresos del mes ya no le correspondía subsidio. Entonces, pues se lo tengo que descontar. Entonces vamos a descontarle los 174.78. Muy bien. Adicional a esto, ¿qué nos está diciendo? Le pagaste un subsidio en efectivo que no le correspondía. También debes de descontárselo. Entonces, vamos a descontarle los 41.94 que le pagué al trabajador y que no le correspondían. Pero pues aquí, si se dan cuenta, ya estoy ajustando el subsidio causado, que es literalmente lo que sale de la tabla. Y lo que yo pagué aquí fue la resta de este menos este, por lo que este importe ya viene incluido aquí adentro, dentro del subsidio causado. Entonces nos dice la ley, pues si ya le estás descontando el subsidio causado, entonces, ¿para qué le vuelves a duplicar el subsidio para el empleo? Agrega la percepción en otros pagos con la clave 008, subsidio entregado que no le correspondía, para matar esa percepción con esta. Y así es como debería de quedar nuestra nómina y nuestro recibo de nómina para la segunda quincena. Sé que es un poco ilógico, sé que es un poco tedioso, pero como tal, así nos lo está requiriendo la guía de llenado en el apéndice 7, que es lo nuevo que salió en el año enero 2021. Este es el proceso para hacer el ajuste al subsidio causado y así deberían de estarlo registrando en su nómina en caso de que se den cuenta que estén pagando subsidio de más en alguno de los periodos.